Lara, bienvenida a Saberes Comunes, una edición más, está desde China y tenía ganas de hablar contigo de taoísmo y poesía, porque para mí, y es lo que ha sido, siempre ha sido a través de la poesía y a través de los cuentos, lo cual al principio me llamó mucho la atención porque no tenía como algo a lo que agarrarse, no tenía una lista de mandamientos como en la iglesia o de preceptos o de nobles verdades como en el budismo. Entonces te quedabas un poco pillada porque no había un gran texto que desarrollara lo que era el taoísmo, cómo ser taoísta. Mi primer encuentro fue con el Tao Te Ching, que es el libro de cabecera del taoísmo y que son 81 poemas, básicamente, que no entiendes, como la poesía. De hecho, me acuerdo mucho de quedarme con frases como el ser y el no ser se engendran mutuamente, y era como, como agarras eso, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido que el taoísmo tiene una raíz poética muy importante, entonces, desde ese lugar de saberes comunes, tú como poeta, quería invitarte hace tiempo a participar de este lugar espontáneo de charla que ya sabes, veremos a dónde nos lleva. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntame tú. Pues te agradezco un montón que me invites a este espacio. Ya por aquí han pasado grandes amigas y gente que para mí es referente, entonces bueno, estoy encantada de poder estar aquí y bueno, tener esta charla a ver por dónde, a ver por dónde nos lleva. Yo para empezar me he traído estos libros con los que estoy ahora, entre los que está el Tao Te Ching, que precisamente este libro me lo regalaste tú. Eh, Tengo también a Li Sao, que es una poeta del siglo XII, una poetisa del siglo XII, que también estoy leyendo, y bueno, y una nueva adquisición que se titula Ver en un solo día todas las flores en los árboles. Entonces, si te parece, en esto de a ver por dónde nos lleva la conversación, te propongo que abramos el Tao Te Ching al azar. Perfecto. Y leamos y veamos a ver dónde nos lleva. Perfecto. ¿Te Vamos con ello. parece? Venga. Venga. Bueno, pues tú me dices yo paso las páginas y tú me dices cuándo parar. Ya. El número 39. Las cosas que alcanzaron la unidad en tiempos remotos son el cielo, que al obtenerla se tornó claro; la tierra, que al obtenerla se tornó firme; el espíritu, que al obtenerla se tornó poderoso; el valle, que al obtenerla se tornó pleno. Por la unidad todos los seres comenzaron a crecer. Por la unidad los soberanos se convirtieron en un modelo para el mundo. Las cosas solo son posibles a través de la unidad. Sin la unidad, el cielo no sería claro y se resquebrajaría. Sin la unidad, la tierra no sería firme y se derrumbaría. Sin la unidad, el espíritu no sería poderoso y se paralizaría. Sin la unidad, el valle no sería pleno y se secaría. Sin la unidad, todas las cosas dejarían de crecer y desaparecerían. Sin la unidad, los soberanos no serían ejemplares y serían derrocados. La humildad es la raíz del noble. Lo inferior es el fundamento de lo superior. Los soberanos se consideran a sí mismos huérfanos, carentes de virtud y nimios, a fin de no renunciar a la humildad. Poseer muchos bienes significa no poseer ninguno. El sabio no pretende brillar como el jade, ni tampoco ser duro como una piedra.
Lo voy a dejar abierto Bien, aquí para que... sí necesitamos de referencia. Sí, sí, necesitamos hacer referencia y como propongo como guía de esta charla. eh, Este de hecho ha sido bastante narrativo, que no es lo habitual. Es mm, bastante, sí, tiene como, no tiene tanto juego de palabras, es bastante mm, explicativo, diría yo. sí, sí es verdad que hay poemas mucho más crípticos, ¿no? Sí. Que este es bastante transparente, pero no deja de ser poético, Ujú. ¿no? Eh, a mí en esta repetición, ¿no? De sin la unidad el cielo no sería claro y se resquebrajaría, o sea, esa vuelta una y otra vez, pero cada verso se extiende también, pese a esa raíz repetitiva, y tiene una belleza. Claro, ¿qué hace algo poético? Ahora mientras que estabas hablando decía, bueno, ¿qué hace que algo sea narrativo y algo sea poético? En realidad, o sea, los géneros ahora mismo, en el momento en el que estamos, están muy, como dicen, hibridados. Por ejemplo, mira, estoy viendo este otro libro de Chantal que tenemos aquí, que son Las venas del dragón, que es sobre el confucianismo, el taoísmo y el budismo, que ha sido un texto para mí de cabecera en este viaje que estamos haciendo. Y es un ensayo, Ujú. pero es un ensayo poético. Ujú. Chantal es poeta y es filósofa, y no dejas de leer poesía aunque el formato sea en un ensayo. Claro, pero ¿y qué lo hace que sea narrativo, que sea un ensayo poético? La belleza que sea expresada con... Sí, y el hecho de también no ser, pese a ser un ensayo y que es más explicativo, obviamente, está plagado de metáforas. De Ujú. hecho, el título solo, Las venas del dragón, te indica, o sea, en sí mismo es todo un símbolo el dragón en toda la cultura taoísta, y, y las venas son los distintos canales, ¿no? Por los Ujú. que, bueno, en este caso, por los que fluye la cultura china, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo es la metáfora lo que hace algo poético. ¿Y qué es una metáfora? Una metáfora es el vehículo por el que decimos algo que no estamos diciendo explícitamente. Es decir, Ujú. en vez de mirar directamente al sol, vamos a utilizar el reflejo, o vamos a utilizar el haz de luz que pueda entrar en la ventana en la mañana para remitirnos a ese sol, O la ¿no? sensación que da, ¿no? O la sensación, Ujú. es hablar de una cosa a través de otra, Ok. ¿Eso ¿vale? es la metáfora o eso es la poesía? Esa es la metáfora, y lo que caracteriza primordialmente a la poesía es la metáfora, Pero ¿vale? también la belleza, ¿no? Porque si no sería un texto metafórico, no sería un texto poético. Claro, pero efectivamente, pero puede ser algo, luego ya entramos en qué es la belleza y lo Ajá. subjetivo de la belleza, ¿no? Eso sería... No, eh, bueno, la forma de usar las palabras, ¿no? Yo creo que una cosa es, vamos, yo por lo que pienso, ¿no? Una cosa es Tú escribir. también eres poeta, o sea que tú también, No, o sea, ¿verdad? no porque tenga yo el título oficial, cada cual puede sentir la poesía de una manera diferente, ¿no? Yo no creo que haya Claro. puedo remitirme a algo, digamos, más académico, pero creo que eso no interesa tanto, ¿no? No, bueno, pero tienes un criterio más especializado, digamos. O sea, yo pienso la poesía, que era lo que quería decir. Claro, pienso cuando escribes un texto más para explicar o para narrar o para contar una historia, que por ahí tu objetivo es llevar a esa persona por la historia, que la persona lo entienda, transmitir algo, ¿no? Un hilo conductor, digamos. Me parece que con la poesía se busca más llegar a los sentimientos, a las emociones. Yo pienso en la poesía, o yo por lo menos cuando he escrito poesía, ha sido más para poder expresar cosas que no puedo explicar de otra manera. O sea, que digo, pues cómo me he sentido así, no tengo palabras. A veces las palabras se quedan cortas y entonces lo que uso es ese tipo de metáforas o otras sensaciones o describir una sensación a través de ciertas imágenes para poder transmitir lo que pasa, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ese es un punto también muy,
crucial, yo creo. O sea, al final, en mi experiencia, ¿no? Yo empecé escribiendo novela y cosas más narrativas y, y al final me fui a la poesía. ¿Y por qué me fui a la poesía? Porque me acabé dando cuenta que yo lo que quería expresar eran sensaciones. Efectivamente, esto que dices es muy importante, sensaciones, sentimientos y los ensayos también, aunque se remite a algo académico, también cuando estamos disertando sobre algo también entran eso subjetivo de sensación, ¿no? No es tan puro sentimiento a lo mejor, o no es tan una sensación puramente, ¿no? Pero sí, yo creo que esto que dices de expresar las sensaciones y sentimientos también es algo muy característico de la poesía, efectivamente. Sí, y elegir las palabras, ¿no? Yo en ese libro de Chantal siento que cada frase está muy pensada. Y está pensada la palabra exacta, la forma de construir la frase, o sea, es como al final como una pequeña obra de arte en algunos párrafos que ya te lees ese párrafo y ya está, no puedes seguir leyendo más porque te quedas ahí como... Claro, y luego también yo creo que en esta tradición en concreto del taoísmo, o sea, para mí, me acuerdo de la frase de un profesor, ¿no? Que decía pues un día comentando el poema de una compañera, le dijo, me han dado ganas de quedarme a vivir en tu poema. Yo creo que la poesía tiene eso también, cuando la poesía te llega, tú vuelves una y otra vez sobre ello. Y yo creo que en este tipo de textos es lo que busca también, o sea, que no busca darte una receta, una solución, lo que busca es ese proceso de interiorización al que te lleva la poesía realmente, que es leer, releer, y no como a lo mejor una novela que tiene que pasar más tiempo normalmente para que nos podamos leer a nosotras mismas ¿no? en esa nueva etapa, sino que la poesía continuamente estás en ese diálogo con la poesía, te está transformando y tú a la vez transformando el texto, ¿no? Y es ese proceso de interior, ¿no? Yo creo que lo caracteriza mucho también a la poesía. Sí, me voy a guardar un comentario sobre esto porque no quiero influir a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero te guardas los cartuchos. Voy a decirlo después para no influenciarte. ¿Por qué crees tú que el taoísmo, que ya has conocido mucho en todo este viaje y estás bastante familiarizada ahora con él, ¿por qué crees que usa estas herramientas, ¿no? Los pequeños cuentos y las poesías para tratar de transmitir su mensaje? O la mayoría de estos personajes lo que han querido es dejar para la posteridad, para la humanidad, ¿no? Como tantos otros, lo que habían entendido del mundo y desde esta tradición, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que la forma de transmisión en el caso del taoísmo es tan diferente a otras y por qué usan estas herramientas? Bueno, lo primero decir que en realidad yo recién me asomo al taoísmo. Tengo la suerte de estar pudiendo asomarme al taoísmo estando aquí en China y habiendo podido hacer pues un peregrinaje a templos taoístas. Estamos ahora aquí en la escuela de Qigong y de Tai Chi. Bueno, es una aproximación que agradezco mucho, pero no deja de ser un asomarme, ¿no? Por primera vez. Entonces, bueno, desde ahí... Pero la palabra que me viene es misterio, ¿no? El misterio. Al final todas las religiones, iba a decir, o más bien todas las tradiciones, sí, gracias, mejor, porque la religión ya tiene otra connotación, ¿no? Pero todas las tradiciones guardan en común ese camino que nos lleva a ese misterio. Entonces, para mí, desde luego, me parece el camino más acorde. La poesía, el relato breve, ¿no? Porque de nuevo es esta metáfora del sol, ¿no? Porque si ponemos que esa divinidad, verlo directamente nos cegaría. Entonces, y sobre todo que presentarlo directamente, pues sí, nos haría incluso
apartar la vista, ¿no? Se trata de ir pudiendo observar para luego saber que la fuente está ahí, ¿no? Pero sin la poesía la vida se haría, y el camino, ¿no? A este misterio se haría algo difícil de sostener. A mi parecer, sí. Sí, yo creo que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Es como cuando a ti de repente, pum, te cae una ficha o tienes una intuición o cómo describes cómo ha pasado, ¿no? O qué ha pasado. Es como, bueno, yo quiero dejar para la posteridad explicar estas caídas de ficha. ¿Cómo lo hago? No sé, como cuando me vienen, cuando no, qué pasa, ¿no? Como que yo creo que hay cosas en la vida que son difíciles de explicar narrativamente y descriptivamente y pensamos que el lenguaje también lo abarca todo y no siempre, ¿no? Y yo creo, o por lo menos mi sensación con el taoísmo, yo el Tao Te Ching lo he leído 25.000 veces y lo tengo memorizado. De hecho, me acuerdo un maestro que tenía que me contaba que él cuando eran pequeños, uno que estuvo viviendo en Shaolin, se lo hacían recitar. Y de hecho aquí oímos a los niños recitar, ¿no? Ciertas cosas, se lo aprendían de memoria. Y yo al principio decía, bueno, estas cosas, qué horror, ¿cómo hacer aprender de memoria? Pero yo de tanto leer me lo sé bastante de memoria y a veces estoy en situaciones y digo, a esto se refería. Yo creo que el taoísmo, uno de sus pilares es la relación con la naturaleza y con muchas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Con muchas situaciones y con muchas observaciones que no puedes explicar bien cómo son. Y creo que deja un espacio, justamente es muy del taoísmo esto, entre varios conceptos, ¿no? Tiene mucho juego de palabras y yo lo que he descubierto es que en ese juego de palabras un día rellenas ese espacio sin tampoco poder explicar cómo lo has rellenado. O sea, por ejemplo, esta frase del ser y no ser se engendran mutuamente, yo hoy en día lo entiendo. No sabría explicártelo, pero de repente un día dije, anda, ya entiendo. O, por ejemplo, ¿no? La primera frase del Tao Te Ching que dice, el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. O sea, ya te está diciendo que es algo que no se puede describir, que no puedes explicarlo, ¿no? Entonces me parece que es hasta humilde por un lado, decir, esto no se puede explicar, lo único que puedo hacer es en ese juego de palabras, en ese espacio que hay entre medias, darte los dos polos y darte ese juego de palabras como si fuera una especie de haiku o de una especie de rompecabezas de palabras para que tú encuentres clic donde conectan, ¿no? Yo por lo menos siento que es un poco así. Sí, sí, sí. A mí me viene, según hablabas, es como cuando también estamos enamoradas o enamorados, ¿no? Que tratamos de, bueno, y te preguntan, ¿no? ¿Y cómo te va con esta persona? O cómo, en qué estás? Y dices, es que, y no vas a decir, pues es que la verdad que estoy súper bien, ¿no? Total, O, no sé, es maravilloso, ¿no? Porque realmente faltan las palabras y ahí es donde entra la poesía, yo creo. Incluso cuando vas a escribir a alguien a quien amas mucho, va a ser más, tenga o no una conciencia de estilo poético la persona, pero va a tender naturalmente a utilizar el lenguaje poético, yo creo. Y ojo, que el lenguaje poético no es irnos a una nube, está lleno de cosas concretas, pero de cosas concretas que, que apenas percibimos, muy sutiles. Y la poesía la buena poesía para mí también está anclada a la tierra, está anclado a lo que nos está pasando aquí, ¿no? Entonces yo creo que también en ese sentido el lenguaje poético permite esas dos, o necesita de esas dos esferas, que es lo terrenal y es lo celestial o divino, o como quieras llamarlo, ¿no? Y el lenguaje poético permite más ese juego entre ambas esferas, que al final es lo que somos, ¿no? No digo que en lo narrativo no se pueda también encontrar esas dos esferas, pero yo me encuentro especialmente, iba a decir cómoda, pero no, o sea, como que yo encuentro que la poesía a mí me permite eso, ¿no? Sí, lo narrativo en este caso y en esto que estás diciendo tú de hacer tierra, entran los cuentos, ¿no? En el taoísmo, o sea, También. porque el cuento al final es una gran metáfora, es contar una historia que
que haga que te interpele, que le entiendas, ¿no? Porque de hecho las historias son mucho de, pues en un pueblo había uno que, entonces cuenta una historia, cuenta algo que pasa, cuenta algo que quiere transmitir, en algo que por un lado ves afuera pero ves adentro, ¿no? En esta cosa de la interioridad que tú decías, que para mí es esto de tener como memorizado, incorporado esto y que de repente lo entiendas. Los cuentos también yo creo que actúan así, es algo que no es ofensivo, no es como decirte tienes que hacer esto, ¿no? O una regla moral de no debes robar o no debes hacer, de repente con una historia de lo que le pasa a la persona, si le pasa algo, como que te queda de otra manera, porque no es una acción directa, es una acción indirecta y es una sensación que te transmite eso que ha pasado, no es una obligación, no es algo que debes hacer, sino es algo que de alguna manera tú conociendo esto lo eliges. O sea, veo que es que volviendo a lo que hablábamos al principio, es una gran metáfora, ¿no? Es una forma... Claro, eso también es lo que te decía, que el formato no importa tanto, ¿no? Porque yo creo que sí, que lo poético está en todo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un relato breve y ser mucho más poesía que, para mí, de nuevo, ¿no? Que una poesía con sus versos. Yo creo que sí, que hay relatos breves y yo no he leído de Chuang-Tzu, pero estoy convencida de que cuando vaya a leerlos van a ser esto que dices, ¿no? De una gran metáfora en sí mismo, no con moraleja, ¿no? Me los imagino también sí, así, muy taoístas, sí. Sin moraleja, sin moralidad, que es lo que hablabas, sino, bueno, pues... Sí, porque para el taoísmo no hay cosas que estén bien o mal, o sea, no, por eso no hay moralidad en el taoísmo, porque no existe ese concepto, directamente las cosas son y son en diferentes polaridades, en diferentes formatos, pero no hay uno que esté bien o mal, o sea, son parte de un yin, un yang, una totalidad, ¿no? Y bueno, y también para poner otro ejemplo y a lo mejor salirnos un poco propiamente de la poesía taoísta o de... Me encantaría poder leer otro poema. O si quieres leerlo tú, de hecho. No me tengo las gafas, así que me quiero hacer la que no me han venido los años y no tengo gafas, pero... Eso es porque has leído mucho. Claro, totalmente. Sí, de hecho sí. Eso es porque justamente has leído mucho. Y bueno, esto ha sido un descubrimiento justo antes de venirme al viaje. Quería que, bueno, pues que una poeta me fuera enseñando el camino también aquí en China. Y bueno, Li Qingzhao es una poetisa del siglo XII y es de las más conocidas de la poesía china. Está traducido por Pilar González España, que bueno, que tuve también la suerte de poder hablar con ella y es una, vamos, si ya me había comprado el libro y por mí misma me había animado, ella ya, vamos, o sea, me habló de Li Qingzhao como, bueno, pues como la gran poetisa, ¿no? Y me ha parecido. Entonces, bueno, quería compartir realmente esto contigo. Lo he compartido alguna vez, alguna mañana. Sí, y además me parece curioso que sea una mujer, una de las grandes poetas de China, ¿no? Y del siglo XII, o sea que también a mí eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Me llamó la atención el desarrollo de la poesía en China, que ya sabemos que hay muchas artes muy yin, ¿no? Que están aquí, la caligrafía, el arte, la ceremonia del té. O sea, hay muchas cosas que son claves en esta cultura. Y que son poesía también. Y que son poesía y que, de hecho, estuvimos la otra vez en una clase de ceremonia de té y hay toda una música, todo un protocolo de manos, bueno, todo un arte, ¿no? Alrededor de ciertas cosas que hace que no me asombre que una de las grandes poetas sea una mujer en China, ¿no? Efectivamente. También, si no me equivoco, Li Qingzhao fue prominente durante la dinastía Tang, que fue una de las dinastías donde el taoísmo adquirió una importancia significativa. Entonces, bueno, también volvemos otra vez al taoísmo inevitablemente, ¿no? Pero bueno, es verdad que hablando de poesía y hablando aquí en China, me parece inevitable traer a Li Qingzhao con nosotras. Bueno, iba a hablar que justamente el taoísmo
si bien no tiene una polaridad, es bastante curioso, hay monjes y monjas que conviven dentro de la parte más religiosa, que por ahí ahora hablamos. No hay una jerarquía masculina como en otras tradiciones, ¿no? Es un yin y un yang, es como son polaridades incluso dentro de la persona, cada persona tenemos un yin y un yang, o sea, no hay una distinción. Y en el Tao Te Ching, de hecho, se da mucho énfasis a la hembra misteriosa, ¿no? A aquello que es como el útero o lo que engendra todas las cosas. Hay una gran importancia a esta, bueno, pues como en nuestra cultura sería la madre tierra, ¿no? Esta idea de, bueno, de sin eso no hay nada, ¿no? Entonces, de hecho, en muchos casos hay muchas personas que dicen que el taoísmo, si tuviera que ser algo, sería más matriarcal que patriarcal, ¿no? Entonces, yo creo que está hibridado y que justamente en esto de, me voy a poner muy taoísta, pero en esto de las... Eres muy taoísta. En el caso de las no polaridades, entre las polaridades, sí. Porque hay una polaridad yin y yang, que a la vez no lo hay, ¿no? O sea, para este concepto de que una cosa y otra se engendran mutuamente hace que justamente los polos no existan. De hecho, el tai chi es, digamos, el juego, el baile entre el yin y el yang, y ellos tienen un término para el lian chi, que es otra arte, que, digamos, de arte marcial, que es más de pelea, que es más de, y es como todo el rato como separar las fuerzas, ¿no? Separar el yin y el yang, es como un esfuerzo extra, por eso es tan marcial y tan fuerte, porque es como que de ese polo tienes como que tirar hacia los dos lados para poder hacerlo, ¿no? Entonces por eso digo las polaridades dentro de las no polaridades. Muy interesante esto. Así que bueno, dejo con... Muy interesante. Me resuena también en la construcción de una metáfora, ¿no? Porque hay metáforas ya consolidadas como los dientes como perlas, ¿no? Que eso ya no es metáfora, es un lugar común, se diría, ¿no? Pero en el poema o en aquello que estés queriendo transmitir hay un ir acercando esas dos realidades, ¿no? Sí, que en un momento se mezcle, ¿no? Interactúe. Eso es, sí. y que una ya llegue a sustituir la otra, si tú hablas de una estás hablando de la otra, ¿no? Eso es. Entonces se crea esa unidad. Esa unidad de la que hablábamos correcto, en este poema, ¿no? Sí. Correcto. Así que bueno, ¿cómo lo hacemos? Tengo aquí una cosa marcada. Pues venga, lee esa cosa no para hoy, ¿no? Pero la tenía marcada, supongo que me habrá gustado especialmente. Bueno, quiero enseñar a la cámara la maravilla de edición que es esta. Aquí tenemos los caracteres en chino y aquí tenemos la traducción hecha por Pilar, a quien agradecemos enormemente, yo por lo menos. Aquí las cosas nos agradecen, ¿viste? Aquí las cosas nos agradecen, es verdad. Es verdad. Me ha llamado mucho la atención que cada cual piensa que está haciendo lo que debe hacer. Es que me ha venido por... Pilar ha debido sentir que este es el libro que tenía que traducir y lo ha hecho y no hay por qué agradecerle, ¿no? Hay veces que le damos las gracias a quien nos está sirviendo la comida o lo que sea y esa persona se sorprende de que le demos las gracias porque es como, es mi tarea, la estoy haciendo lo mejor que puedo, o al taxista o a tanta gente, ¿no? Que... Sí, casi que fíjate, más que me surge, ¿no? Más que agradecer a la persona, sería un agradecimiento... como se hace un agradecimiento que hacemos a veces o de agradecer por lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, agradezco así más genéricamente. No, homenajeamos a Pilar. Homenajeamos a Pilar también. Y bueno, y acabo de ver que la marca era porque era el siguiente que me iba a leer. Ah, pues mira, perfecto. Sí, así que creo que no lo he leído. Vamos a ver. Se titula Ebrio a la sombra de las flores. Zui Hua Jin. Ligeras brumas, densas nubes, hacen más triste aún este largo día. El perfume borneol se desvanece en su animal dorado. Hoy es 9 de septiembre. Otra vez la fiesta del doble yang. La almohada de jade y el biombo de seda, a medianoche, despiden su frescor.
Cerca de la barrera del este, cuando ella alza su copa ante el ocaso, sus mangas desprenden un mágico perfume. No digas que el alma no sabría languidecer de amor. Tras las cortinas que el viento del oeste ondea, ella aparece tan grácil como un crisantemo. El siguiente es el cielo de las perdices, pero no sé si esto que te decía de lo concreto, ¿no? La almohada de jade y el biombo de seda a medianoche despiden su frescor. De lo concreto y de lo sutil en lo concreto, ¿no? Sus mangas desprenden un mágico perfume. Ahí tampoco hay una elaboración. No es esto que pensamos de que la poesía tiene un lenguaje críptico, en este caso porque hay mucho asociado a la cultura de aquí, hay muchas, aquí no lo veis, pero hay muchos versos en cursiva porque remite a una explicación cultural, pero hay mucho también de sencillez. La poesía no es ese lenguaje rimbombante. Bueno, pero convengamos que leer poesía es complejo. Digamos que requiere esto que te decía de entrar en el poema, ¿vale? No es algo que no son las instrucciones de lavavajillas, ¿no? O sea, no, en ese proceso es como cuando nos ponemos a meditar también. Hay un proceso de interiorización que requiere cerrar los sentidos y ver qué está pasando dentro. Aquí es igual, o sea, requiere una abstracción del mundo, que ese es el primer gran esfuerzo, y el entrar en el poema, ¿vale? Pero no es, por supuesto que hay poesía mucho más críptica, pero no es eso lo que más nos dificulta la entrada en la poesía, creo yo. Yo creo que es esa sensación de que no has entendido bien qué había pasado, ¿no? O sea, es que queremos entender, es como queremos entender todo enseguida, ¿no? De qué hacemos aquí. ¿Qué estaba contando? ¿Qué le estaba pasando? Claro, qué le estaba pasando. Pero también con esto de la divinidad, ¿no? Hablaba del misterio y tal, sí. O sea, que lo queremos todo como... Y en esta cultura que vivimos de todo rápido y todo... Es que la poesía es el elogio, como diría en esta charla Pablo II, el elogio a la lentitud y el pararse, como el meditar. De hecho, yo, o sea, algunos recitales que he hecho, primero he propuesto una meditación y luego he leído la poesía. Y creo que van muy de la mano. Entonces, como tú lo has dicho alguna vez hablando de esto, ¿no? Como que es un acto revolucionario, ¿no? Sí, o sea, una cosa que me llama la atención, que no sé cómo lo habrás vivido tú, es que con toda la dificultad que hemos tenido de comunicación, bueno, porque en este viaje ha sido mucho descubrir que hay un montón de preconceptos que una tiene sobre un montón de cosas, como esta de agradecer, por ejemplo, que no son así. Uno dice, pues obviamente le vas a dar las gracias a alguien, pues no, pues así ha sido todo. Sin embargo, en esta dificultad de comunicación y de lenguaje, y no solamente por no saber hablar chino, sino porque el concepto es diferente. Me acuerdo antes de ayer que le preguntábamos a este médico taoísta en qué está ahora, en qué está investigando, y una pregunta tan rara para ellos que no podía ni traducirlo la persona que nos estaba ayudando a traducir porque no entendía qué le estábamos preguntando. Entonces, en esta cosa tan de tener otra... Sin embargo, en la poesía se entiende o se puede percibir, se puede sentir de lo que está hablando, ¿no? Eso me parece curioso porque al final me da la sensación, sin haber leído de otras culturas y todo, que habla de un lenguaje universal, que es el lenguaje de las emociones, de los sentimientos, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, desde luego que hay un lenguaje, o sea, que todos y todas hablamos. Eso es así, ¿no? Y el maestro que tenemos aquí lo decía, que para él transmitir las artes internas, que le llaman, ¿no? A un extranjero, a un chino o una china, es exactamente igual porque todos y todas tenemos pues las limitaciones que traemos, y eso es común, ¿no?
y los sentimientos es algo común. Desde luego que sí. Sí, estoy de acuerdo con esto de que dices de un lenguaje universal. También hay otro aspecto de la poesía que creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, en este viaje he estado deseando, todavía no ha ocurrido, no sé si ocurrirá antes de que me marche, pero que alguien me leyera en voz alta tanto el Tao Te Ching, que también lo tenemos aquí en esta maravillosa traducción que tú me regalaste en esta edición, también lo tenemos aquí. ¿Te acuerdas que en este templo taoísta nos acercamos a esta monja y le pedimos que por favor nos leyera en alto el Tao Te Ching y tampoco entendió lo que queríamos decir? Pese a que me pareció una cosa rara, acabó poniéndonos una aplicación, ¿no? para leer el Tao Te Ching. Una cosa importante es el ritmo y la musicalidad, ¿no? Yo muchas veces no sé quién me dijo, hasta ahí alcanza tu grado de friquismo. Sí. Sí, te pones los... Me pongo a los y las poetas que me gustan en su idioma original, aunque no entienda, porque lo importante no es entender, es entrar en ese ritmo, en esa vibración. Por eso también se lee una y otra vez, porque uno entra en esa onda, ¿no? Sí. Y ahí es donde puede habitar el poema. Claro. Y habitar el misterio, ¿no? Y yo creo que el ritmo y la sonoridad y el ritmo es una de las puertas de la poesía. Bueno, de hecho el Tao Te Ching es con rima todo, es con rima y musicalidad. Yo de hecho la única más que frase rima es musical, ¿no? Esa repetición. O sea, en chino, no, en chino, de hecho la única frase que me sé es la primera, que es Tao He Tao, Tao Chan Tao. O sea, y tiene esa cosa, cuando me explicaba este maestro que se lo habían aprendido, que es como para ellos son como canciones al final, porque como tiene esta rima y este juego, genera una musicalidad. Claro. Y hoy en día, por ejemplo, hace tiempo que tenemos el verso libre, que no tenemos ni sonetos, ni contamos las sílabas, ni hacemos que haya rimas asonantes, El ritmo está en el propio poema, que muchas veces es la repetición, es el uso de algunas sonoridades frente a otras, puede ser un sonido de R que puede, o de J, y cada sonido de cada letra nos remite a un estado Entonces, eso creo que es algo también muy a tener en cuenta en la poesía y si nos damos cuenta, al final el ritmo está en todo, en todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos con ritmo lo hacemos en armonía, todo lo que hacemos arrítmicamente lo hacemos en desarmonía, ¿no? Bueno, la naturaleza tiene un pulso también. La naturaleza tiene este pulso eso es. Como una respiración, ¿no? Sí. Todo lo que vive, ¿no? Tiene un pulso. Tiene un pulso, del corazón, tiene un ritmo y tiene efectivamente. Una de las cosas que cuando yo llegué a estas montañas y visitamos el templo de la nube púrpura, fueron los pájaros que iban y venían, ¿no? Y hay un pulso vital que, ¿no? Esto lo dice Juan Ramón Jiménez también, ¿no? El pulso como el canto del pájaro, ¿no? O sea... Bueno, ¿y te acuerdas que recitaban justamente, digamos, versos de otro texto taoísta y lo recitaban con un instrumento que iba ahí, marcando el ritmo? Efectivamente. La poesía invita a eso, más que a un entendimiento, es a un entrar en un ritmo y en otra... Y algo que se te quede, ¿no? Ahí otra vibración. Me quedo con eso, con esa intimidad, ¿no? Con esa habitar el poema y que quede adentro y que quede como ahí un poco flotando, ¿no? Claro, que quede dentro ahí en esa vibración. Y se me ocurre toda una parte de la naturaleza, ¿no? También que es la base del taoísmo, la unión con la naturaleza y cómo la naturaleza entra en ese ritmo poético, ¿no? La naturaleza es difícil de explicar, difícil de sentir, es más algo de habitar y también de meterse adentro, ¿no? Como el poema, justamente. Desde luego, y siempre ha habido esa relación tan intrínseca entre la naturaleza y el lenguaje poético, ¿no? Claro, lógico.
Luego ha estado, por ejemplo, estoy pensando en la generación Beat, que lo que ha tratado de hacer es sustituir esa naturaleza por la ciudad, por ejemplo, ¿no? Por ese ritmo de la ciudad, y entonces el poema es otro. Cortázar, por ejemplo, le gustaba mucho el jazz, y entonces en la rítmica ves mucho jazz, ¿no? Yo tenía un profesor muy, muy friki que te traía, digamos, la partitura. Wow. Te traía la partitura de lo que estábamos leyendo. Wow. ¿Vale? Entonces ahí veías... O sea, hasta ese punto hay una musicalidad y un ritmo. Correcto, Wow. correcto. O sea, y eso, esa es la clave, esa es la llave de entrada, la musicalidad. Por eso la poesía se transmite oralmente, porque en el papel le faltaría una parte fundamental, solo en el papel. Y eso en narrativa, fíjate, este profesor friki era de narrativa y nos instó, nos animó a leer las novelas en voz alta. Y también, por eso te digo que no solo propiamente el género poético, ¿no? Pero todo lo que puede hacerse sonoro y todo lo que lleva a meterse en un ritmo cala de otra manera. Bueno, y que te lo puedes llevar contigo misma a cualquier lado, ¿no? O sea, yo pienso, bueno, el Tao Te Ching lo tienes adentro, te lo puedes llevar y en ciertos momentos de necesidad, como recitártelo tú, ¿no? Es como un libro que al final la poesía, digo el Tao Te Ching porque es el que tenemos, pero la poesía te puede acompañar a ciertos lugares, ¿no? Me imagino a los taoístas, sobre todo los ermitaños, que la mayoría de los taoístas, bueno, una gran parte han sido ermitaños en cierta época de su vida, no todos, pero muchos, y me imagino en esa cueva, ¿no? No estás como para ponerte a leer, ¿no? Mucho es de lo que tienes adentro y lo que te va resonando, también es una forma de llevártelo contigo. Totalmente, totalmente. Yo ahora no lo estoy haciendo, pero esta conversación también me está animando a retomarlo. Yo hubo una época que memorizaba poemas. Es verdad. Y cuando la mente se nos va y estamos en otras cosas, era una manera de entrar en otro estado, en otra vibración y de aterrizar también. De aterrizar también, porque por más que una crea que la poesía es volar, sí es volar, pero de nuevo, muy con la tierra, ¿no? Entonces, bueno. Es curioso, nunca hubiera pensado que la poesía es aterrizar y estar con la tierra, pero... Sí, sí lo es, pero porque sí, o sea, al final la poesía nace de lo que podemos sentir y que podemos percibir aquí. Nace aquí y se desarrolla aquí. Con la ayuda obviamente, ¿no? Crece hacia arriba, crece, se expande, con la ayuda también de eso sutil que es muchas veces más celestial, pero nace aquí. Bien. Bueno, me quedo con muchas cosas que preguntarte que surgen a partir de esto, pero bueno, ya sé. Encantada. Me invitas a otro té de jazmín como este. Bien, perfecto. Bueno, pues no sé si darte las gracias. No me des las gracias. Te corresponde, te corresponde hablar como representante de la poesía. Te las daría yo porque es apasiona hablar de esto, ¿no? Y me quedaría aquí contigo hablando, vamos. Genial. Con quien nos esté aquí escuchando y viendo. Total. Bueno, pues saludo taoísta. Saludo taoísta. Sería así, con la otra mano. Así, total.